muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimiento. Nunca nos sobraba nada. Declaración con motivo de la cumbre de la OTAN en Madrid. Considerando que las primeras víctimas de las guerras son siempre los pueblos, los más precarios, los pensionistas, la clase trabajadora, que los poderosos, el capital financiero, quieren aprovechar de las guerras para hacernos pagar la factura de la carrera armamentística, para promover un gigantesco aumento del gasto militar en cada país, en detrimento de la educación, la sanidad y de las pensiones. Que los gobiernos de Europa, sean del color político que sean, intentan a toda costa asociar a los sindicatos y a los movimientos sociales con sus ataques a los salarios, a las pensiones y a la seguridad social, en nombre de la unidad nacional, del pacto de renta, de una supuesta comunidad con gobierno o de cualquier nombre que utilicen. Nosotras y nosotros, militantes del Estado español, de Francia y de otros países europeos, comprometidos con nuestras organizaciones y movimientos en la defensa de los sistemas públicos de pensiones de reparto, nos adherimos a lo aprobado por nuestras compañeras y compañeros de la COESPE en su 5ª Asamblea Estatal a finales de abril en Valencia. Más que nunca oponemos a las guerras, la reivindicación histórica del movimiento obrero, del movimiento de los oprimidos. Ni un céntimo, ni un arma, ni un soldado para las guerras. Malditas sean las guerras y los que las promueven. Más que nunca decimos, ningún sacrificio para alimentar la máquina de la carrera de armamentos, para aumentar el gasto militar, para las guerras y no al gran pacto de rentas. En toda Europa se están organizando la resistencia. En Francia nos oponemos totalmente al presidente Macron, que quiere pasar a la ofensiva contra todo el sistema de pensiones de repartos, sus 42 regímenes e imponer la edad de jubilación a los 65 años. Reafirmamos el mensaje de UDRFO en la conferencia de la COESPE, por la paz, por la libertad contra la guerra. Condenamos junto con nuestra confederación la guerra que asola Ucrania tras la invasión del ejército ruso en este país. Retirada de las tropas de Putin de Ucrania, fin de los bombardeos y de las matanzas y fin de las operaciones militares, vengan de donde vengan. No a la guerra. No podemos comprometernos de ninguna manera en la Unión Nacional. No hay tregua para las reivindicaciones. El Comité Confederal Nacional de Force Ouvrir de los días 30 y 31 de marzo declaró por la unanimidad que la conferencia de Force Ouvrir no emprenderá ninguna política de acompañamiento de legislaciones, con legislaciones incluso de unión nacional bajo ningún pretexto, ni siquiera la guerra. Apoyándonos en esta declaración, los pensionistas, al lado de los empleados en activo de la CGT Force Ouvrir, continuaremos las acciones en el marco del movimiento interprofesional para satisfacer nuestras legítimas reivindicaciones. Podemos identificarnos con estas palabras que los sindicalistas alemanes de la rebelión de los mayores dirigieron a COESPE. La guerra en Ucrania está siendo utilizada para un cambio de época. Aquí en Alemania se gastarán 100.000 millones de euros en armamento, mientras que el presupuesto social se reducirá a un 3% a pesar de la reducción del gasto social. El gobierno alemán está invirtiendo 10.000 millones de euros en su proyecto neoliberal de fondos de pensiones para la jubilación. Se están formando una resistencia a la misma. La Confederación Sindical DGB y las asociaciones sociales han opuesto claramente por primera vez a la introducción de fondos de pensiones para la jubilación, y nos alegramos de que el día 3 de junio decenas de diputados hayan votado en el Bundestag en contra de este punto de inflexión histórico que destina 100.000 millones al ejército. Y el gobierno español ha sacado finalmente adelante en el Parlamento la segunda reforma de Escrivá, que con la introducción de fondos de pensiones alimentados por las cotizaciones sociales, abre el camino a la privatización del sistema público de pensiones. Nos reafirmamos con nuestros compañeros y compañeras de la COESPE. Más que nunca defendemos el sistema público de pensiones y nos movilizamos por nuestras reivindicaciones, contra la privatización del sistema, por la auditoría, por acabar con la brecha de género, por la pensión mínima de 1.200 euros, por aumentar las pensiones y salarios inmediatamente con el IPC real y no medio. El IPC
en este sentido y la Quinta Asamblea Estatal reunida los días 28 y 29 de abril de 2022 en Valencia. Apoya las movilizaciones en junio contra la OTAN y las guerras y llama a todas sus plataformas a participar en esta movilización. Así, el jefe del MEDEF, Asociación de Empresarios en Francia, Georges Rousse de Bissou, expresa la voluntad de todo el capital financiero en Europa y explica la verdadera razón de las reformas de las pensiones en curso. La reforma de las pensiones es urgente, ya que necesitamos invertir en defensa, necesitamos los ingresos por las cotizaciones. Reafirmamos, decimos, ni un solo céntimo para la guerra. Defender y ampliar nuestros sistemas públicos de pensiones de reparto, no al aumento de la edad de jubilación, no a la privatización, no a los fondos de pensiones. Estamos profundamente convencidos de que solo la movilización de los pensionistas, junto con los trabajadores activos y sus sindicatos, pueden hacerles retroceder e imponer la defensa y la recuperación total de nuestros sistemas de pensiones de reparto, con una conquista fundamental de la clase trabajadora basada en los salarios diferidos. Comisión Internacional de la COESPE, UDR-FO, París. El llamamiento está circulando también en Alemania y en otros países europeos. Junio del 2022. Muy bien. He dicho. Hay una cosa que, no sé, que dejamos pasar el lunes pasado y yo creo que no deberíamos de dejar pasar hoy, y es recordar a Eva. Creo que es muy merecido porque era una luchadora nata. Pobrecita mía. Además, ha sido una de las personas que después de la pandemia, ella no podía venir aquí por temas de salud que tenía, pero siempre enviaba una foto. Sí, con su chaleco. Con su chaleco, como demostrando que aunque no estuviera presente aquí en la plaza, en cualquier sitio donde estuviera ella estaba defendiendo lo mismo. Entonces, Sí que es verdad que se nos olvidó el lunes. sé que los minutos de silencio son apestosamente mal utilizados en algunos casos. Nosotros le haremos de ruido. Recordar un poco a Eva, y como Mariano, creo que son personas que nunca olvidaremos ninguno de los que estamos aquí. Bueno, ¿hacemos el minuto de ruido? Venga, a ver. Pon música a tope. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Esto va por Eva! ¡Eva! Junto a 5 compañeros que se nos han ido, este minuto de ruido para ellos. ¡Vamos! ¡Y nos escuchen bien! Bienvenida, John. ¡Hola, compi! Bienvenida, bien hallada. ¡La guerrera ha llegado! Me echabais de menos, ¿verdad? tanto. Pues ya estoy aquí otra vez. ¡Tócate el moño! Aquí se echa de menos a todos. Y además, sin muleta. ¡Sin muleta! ¡Sin muleta! ¡Sin muleta! Este estado de derecho y gobierne las pensiones se defienden y gobierne las pensiones se defienden y empobrecieron salarios, precarizaron empleos y así no salen las cuentas y la lucha sin dinero. Ahora quieren que cobremos hasta el día del entierro y los jóvenes en paro con
indecentes sueldos. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere. Y a este paso si llegamos, llegaremos sin los dientes. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y nos dan por solución la privada de usureros que se largan con la pasta. Si te he visto no me acuerdo. Que más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne, las pensiones